¿Qué es el posconflicto? El posconflicto es un periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados en Colombia, pero también aplica para países que lo hayan experimentado en alguna época. Puede entenderse como un concepto de un único atributo, la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un tiempo determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo. El fin de la confrontación armada en Colombia no quiere decir que sea el final de las fuentes del conflicto, ya que al terminar este mismo puede dar inicio y comienzo de una nueva etapa, que si no es tratada a tiempo y con suma importancia puede resultar incluso más desastrosa que la anterior y construir un círculo vicioso en donde las consecuencias de la guerra se vuelvan causa de las nuevas problemáticas sociales. De ahí la importancia de hablar del posconflicto en Colombia, ya que es una realidad y plantea una serie de problemas que deben ser analizados detalladamente, ya que el país seguirá enfrentando a los conflictos que provocaron la guerra, cuyas soluciones siguen aplazadas, y a las secuelas de la guerra misma, que en realidad no son pocas. La firma de un acuerdo de paz indicará que termina la guerra, y que las partes asumen unos compromisos dentro de los cuales al gobierno le corresponde lo trascendental, que sería garantizar la paz y brindar condiciones para que a todos los ciudadanos les sea posible el libre ejercicio de sus derechos. El punto de partida es la realidad y la crueldad del conflicto armado colombiano, es decir, el contexto en el que se está tratando, el cual para algunos militares habrá terminado por sus diversas razones, mientras que para la sociedad y quienes aún hacen parte del cuerpo armado que participa en la guerra, tendrá que llegar algún día a su fin. Así es como se podrían diferenciar dos momentos principales en la etapa del posconflicto. El primero se da cuando un miembro de las Fuerzas Armadas deja de combatir. Para él y para su familia el conflicto armado habrá terminado y dará inicio a una etapa completamente diferente en sus vidas, en lo que se podría denominar el posconflicto parcial. Y el segundo momento se presenta cuando se logra la solución del conflicto por un acuerdo de paz. A esto le denominaríamos el posconflicto total. Cuando se habla de posconflicto también hay que hablar de dos términos muy importantes. Uno de ellos es la reconstrucción, que quiere decir rehacer nuevamente aquellas poblaciones que han sido atacadas y prácticamente destruidas por los combates entre los actores armados, darle la ayuda al campesino y devolverle la libertad a quienes se les quitó. Reconstruir, edificar, es algo así como dejar todo en su estado natural. Y el otro es el concepto de rehabilitación. La rehabilitación es mucho más amplia, ya que aborda el aspecto humano, social, político e institucional. Este no pretende volver a dejar las cosas como antes, sino por el contrario, busca avanzar hacia las nuevas formas de dirección del Estado y la participación ciudadana. Posconflicto para mí es el lapso de tiempo que le sigue a la firma de un proceso de paz. En el caso colombiano no ha habido un posconflicto, no ha habido una firma de un proceso de paz, estamos a la espera de que se firmen los acuerdos con las FARC. Para mí el posconflicto es la solución política al conflicto armado, que no reconoce y que no implica necesariamente el cese del conflicto político y social, reconociendo que en Colombia estamos en un conflicto político, social y armado. Digamos, para mí no es lo mismo posconflicto que la paz. Creo que el posconflicto y ese momento posterior a la firma de los acuerdos pues debe llevarnos a la construcción de una paz como duradera para Colombia. ¿Por qué se tienen que ir a otros países a hablar, a solucionar supuestamente los inconvenientes que se están dando aquí en nuestro país? ¿Por qué solamente hombres cuando pueden estar en esa reunión muchas mujeres que podemos sacar adelante y seguir sacando adelante nuestro país, acá en este país, nuestro Colombia, no en Cuba? Donde los hombres, desde una ética del cuidado, desde una cultura de la paz, realmente hagamos posible en la vida cotidiana
en la relación con las mujeres, en relación con otros hombres, en relación con niños y niñas, una posibilidad real de la paz. Pues creo que, digamos, como ciudadanas y personas del común, pues hay muchos retos para construir la paz en Colombia, y ese momento del posconflicto pues va a implicar sobre todo esos retos, y es cómo nos vamos a apropiar de que, digamos, el perdón, la reparación a las víctimas, que no se vuelvan a repetir, que no vuelva a surgir el conflicto. Creo que son retos que como personas del común y como ciudadanas pues tenemos que empezar a afrontar y asumir pues en la construcción de paz del país. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia hay una placa de mármol donde se conmemora el hecho atroz de la toma del Palacio de Justicia, donde murieron muchos ciudadanos, pero murieron 11 jueces, para decir que cuando en una sociedad mueren 11 jueces y es como si no hubiera ocurrido nada, algo muy grave está pasando. Porque el símbolo de la civilización es el juez. Cuando las personas deponen el deseo o la ambición de hacerse justicia por su propia mano y llegan a esta conclusión: si tenemos una diferencia, si tenemos una controversia, no vamos a dirimirla nosotros, si es que no la podemos dirimir civilizadamente, apelemos al juez, ¿cierto? O sea, aceptar que existen instancias para resolver las diferencias entre los ciudadanos es esencial, y que la garantía de los ciudadanos consiste en que en esas instancias se va a fallar de manera correcta, en justicia, aplicando las leyes que deben ser aplicadas. Por eso es muy importante que los organismos administradores de justicia, y pienso especialmente ahora en la cúpula judicial, esté legitimada. Cuando empieza a haber corrupción, politiquería en esas instancias, la gente no cree en la administración de justicia. Y si yo no creo en la administración de justicia, entonces mis diferencias con el vecino quiero dirimirlas por mi propia cuenta, con la pistola, con el revólver, o citando al vecino a duelo, etc. De manera que en una sociedad bien ordenada, como debe ser una sociedad democrática, la legitimidad de los jueces para decidir es fundamental, porque les da a los ciudadanos la garantía de que los conflictos que tienen con otros y que no los pueden resolver por sí mismos van a ser resueltos de una manera satisfactoria en los tribunales y en los juzgados. Planes de gobierno para el posconflicto. Presentado por Juan Esteban Aviles Sánchez, Jorge David Boorquez Chacón, César Augusto Restrepo Carrera.
created using Powtoon.